Amigos, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo anda? Buenas tardes, ¿cómo estás, María Inés? Viernes. ¿Estás viernes? Estoy viernes. Sí, claro, eso. es un viernes rarísimo con esto de que algunos días no estuvimos. Yo insisto con el tema, ¿no? Porque ya lo vamos a extrañar. Pero que no estuvimos al aire, ¿viste? Sí. Que no te das cuenta que es viernes. Es como que fuera martes. No, yo lamentablemente ya sé que todo se termina hoy. Estos pequeños changuises que nos dio el Mundial se terminan y yo estaba haciendo la cuenta regresiva. Decía, bueno, faltan 3 años y 11 meses para el próximo Mundial. Es cuestión de aguantar. No, los cataríes nos hacen jugar en noviembre ahora el Mundial por el calor. O sea que son más de 4 años sin Mundial. Y realmente es cruzar el desierto. Eso por ir a Qatar, que además debe ser carísimo, prohibitivo, impagable. Sí. Que aprovechen todos los colegas que fueron ahora, porque para el próximo, otra que avisadores van a tener que conseguir. Vamos a hablar de nuestros contenidos y vamos a recibir a nuestro primer invitado. Ya estamos en nuestra mesa principal y agradecemos la presencia de Gustavo Leal. El sociólogo es director del programa de Convivencia y Seguridad en el Ministerio del Interior. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Bienvenido. Viene hoy, además, a hablar de trabajo concreto, de trabajo de campo, así que vamos a profundizar con él. Por supuesto, en instantes estaremos dándole la bienvenida a nuestra compañera Magdalena Correa, que hoy la tiene muy fácil, ¿eh? Demasiado. Demasiado fácil. Sí. Podríamos haber invertido los roles. Que no, vos decís de y nosotros irnos de mercado. Sí, cómo no. Pero bueno, se jugó así. La baraja cayó por el lado de la soledad. Bueno, así que... Digo, no, que hablando de la unidad Casaballe, de la demolición de los denominados palomares y de cómo esto tiene que ver con lo social, con la seguridad, con circunstancias muy duras que vivían primero los vecinos de la zona, que fueron víctimas de las bandas que terminaban controlando viviendas, desalojando familias, pero también con toda la sociedad montevideana y uruguaya. Hay una intervención del Ministerio del Interior, Gustavo, muy decidida, de que esa calle, que estaba originalmente como una calle dentro del complejo y que había terminado siendo un sendero literalmente intransitable, fuera liberada para el uso público, con todas las repercusiones que esto tiene para los vecinos que están, para los que fueron desalojados, para la sociedad saber que el Estado, la autoridad, está presente allí garantizándole a la gente poder tener una vida normal, ¿no? Sí, eso es efectivamente así. No es solamente el Ministerio del Interior, porque la decisión de hacer el censo y de hacer toda esta intervención es una decisión que se toma en Presidencia de la República y se crea un equipo de trabajo donde está el Ministerio del Interior, efectivamente, está la Intendencia de Montevideo, que tiene un papel central en esto, el municipio, el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Desarrollo Social. Ahí es el equipo que está haciendo el conjunto de las intervenciones. Luego del censo, donde fue un censo y un relevamiento. Un censo porque se empadronó a todas las personas que viven en cada una de esas viviendas, que son 540 en total. Es un complejo, para el que no conoce, que está estructurado en 27 tiras de edificios, que cada tira de edificio tiene entre 20 y 24 apartamentos en planta baja y en planta alta. Y se hizo un relevamiento porque se ingresó casa por casa, habitación por habitación, con bomberos y equipos de arquitectos de la Intendencia para ver la estructura edilicia y los riesgos que hay. ¿Por qué? Porque la unidad Misiones fue creada en el año 73, bajo las medidas prontas de seguridad, en el marco de viviendas especiales de emergencia por 6 meses, con una estructura muy precaria. Los palomares... Eran precarias cuando eran nuevas. Eran precarias cuando eran nuevas y se le empezaron a llamar los palomares las personas que llegaron ahí porque son muy pequeñas. Un apartamento de un dormitorio, cocina, baño y lugar de pasaje tiene 20 metros. Y lo más grande tiene 38 metros. Cocina, baño una especie y dormitorio. Sí. ¿Nada más? Cocina, baño, estar. Tiene un estarcito. Un estarcito, pero todo en 20 metros, un dormitorio. Tres dormitorios, 38 metros. Entonces,
esa estructura tan pequeña es la que generó, y la desidia también del Estado durante décadas, generó que comenzara un proceso de autoconstrucción donde esas viviendas se fueron transformando. Y hoy tenemos un 38% más de estructura y de área construida que la original. ¿Todas las unidades tienen acceso, tienen planta baja? No, hay viviendas en propiedad horizontal, digamos, hay apartamentos en planta baja y hay apartamentos en planta alta. En la planta baja todos avanzaron hacia la vereda, o muchos, claro, muchos con construcciones irregulares. Avanzaron hacia la parte de atrás, que tenía un pequeño fondo, claro. Que era lo que los vecinos, los viejos vecinos que viven ahí le llaman los tendederos, que no queda ninguno, porque era el lugar para tender la ropa, y avanzaron hacia adelante. En la medida que construyeron habitaciones hacia ambos lados, el vecino de arriba, cuando el otro hizo la habitación, ya le quedó y subió. Eso agujerearon todas esas estructuras y eso ha generado una cantidad de problemas enormes ahí. Y por otro lado, hay un problema con los que se llaman los famosos pasajes. No eran pasajes inicialmente, porque había una tira de un lado y una tira del otro, y entre tira y tira había casi 17, 18 metros de diferencia. Como fueron avanzando en la construcción, hay lugares donde quedaron 2 metros, 2 metros 10, 1 metro 80. Entonces avanzaron sobre lo que eran los espacios comunes y hoy no ingresa nada ahí. Apenas una moto, pero una moto con un, digamos, con un carro atrás, que a veces de las que distribuyen garrafas, ¿no? Por ejemplo, que vemos, no entra ahí. Menos un auto, menos una ambulancia, menos... Claro. Entonces, obviamente, esa estructura, ese modelo de construcción es un modelo perimido absolutamente y que ha generado esa lógica urbana una cantidad de problemas. Se adicionó la decisión de un grupo criminal que realmente le hizo muchísimo daño e intentó tomar de rehén, digamos, a la ciudad y también a los vecinos de esa zona, intentando tener un modelo de control territorial que hasta ahora no se había visto en el Uruguay, pero que sí existe en otros lugares y que, fruto de un trabajo bastante paciente que se hizo entre septiembre, octubre y el mes de diciembre, entre el Ministerio del Interior y la Fiscalía, se logró detener a las principales personas de referencia que básicamente aplicaron un modelo de extorsión en masa. Claro, Gustavo, eso fue ¿cuál era el objetivo? ¿Tener un santuario, un lugar donde no pudiera entrar la autoridad, donde poder, en fin, asentar su poder para operar fundamentalmente con el narcotráfico? Hay dos objetivos principales. Hay un objetivo que tiene que ver con una lógica de prestigio, claro, que es un punto que es importante tenerlo en cuenta. Con el prestigio que se suponía que tenían en el mundo criminal. Porque eso le daba como galones, por así decirlo, los construía como un actor relevante. Relevante en competencia con las otras bandas, con los vecinos, en competencia con las otras bandas, pero también dentro de los propios vecinos, porque aplicaron una política de miedo y de terror fuerte, realmente inédita. Esto de, como los vecinos dicen ahí, comerle las casas, es así que le llamaban, comerle las casas, que implicaba que decidieron comenzar en algunas zonas cerca de donde ellos están instalados o estaban instalados, la mayor parte, y desalojaban forzosamente a las familias. Llegaban a la casa, le decían, usted tiene 2 horas para irse, los obligaban a irse, le robaban las pertenencias y después había una persona que se encargaba de venderlas. Esa persona también hoy está presa. Y después muchos de ellos al principio lo que hicieron fue quemar varias de esas casas. Por eso es que algunas de las casas que se han demolido... Sí, las primeras que demolieron se mostraron imágenes de casas que estaban quemadas. Ahí esa, por ejemplo, que fue la primera, que es en la punta del pasaje 314, ahí quemaron la casa, quemaron un comercio que había también, está en un estado terrible. Después lo que hicieron fue dejar de quemar las primeras casas una vez que hicieron las primeras acciones y comenzaron a venderlas.
y a localizar personas de su confianza en esas casas. Entonces, bueno, fruto de un proceso de investigación que se llevó adelante en el mes de diciembre, en primer lugar con un gran operativo que se hizo ahí, después otro grande que se hizo en marzo, coincidente a los pocos días de que balearon a un niño en la puerta de la escuela, pero que en realidad la bala iba dirigida a una de las personas de referencia de ese Eso fue en la escuela, en la plaza. Exactamente. Y entonces... O sea que la persona a la que iba dirigida esa bala era una de las personas que estaba en esto. Sí, exactamente, exactamente. Y la bala le llegó al niño que por suerte y milagrosamente creo que logró vivir, ¿no? Entonces, a partir de ese conjunto de circunstancias, hoy la situación ¿cuál es? Es que los principales referentes de esos grupos están procesados por extorsión, que es uno de los delitos más graves del Código Penal, pero hay que reinstaurar la legalidad en la zona. Y hay que reinstaurar la confianza y la capacidad de que pueda existir un nuevo pacto de convivencia en ese lugar, porque nosotros entendemos que es muy significativo dar una señal muy contundente que este tipo de prácticas son absolutamente intolerables. Absolutamente intolerables y que la sociedad toda va a perseguir hasta el final a gente que se le ocurra violentar a esos extremos la convivencia. Entonces, eso es muy importante porque sacaron a muchísima gente de esa casa, por ejemplo, que estamos viendo ahí. Sí. Sacaron a gente a punta de pistola y después la dejaron en ese estado que está. ¿La sacaban para utilizar la casa para fondear alguno de los compinches, para vender drogas, en para esa casa, depósito? ¿Cuál era el objetivo? En alguno de esos lugares, por ejemplo, las ocupaban porque eran lugares estratégicos. ¿Sí? Para controlar la zona. Para el acceso a determinados lugares. Después porque hubo gente que no se quiso sumar al negocio, a compartir ese estado de cosas. Entonces, ¿estás conmigo o estás en contra? En esa lógica binaria. Entonces, bueno, en ese tipo de lógicas mucha gente los quiso enfrentar o le planteó que, bueno, que ese tipo de prácticas eran insostenibles y realmente hoy hay mucha gente que está protegida por la Fiscalía y por el gobierno, ¿no? Y fueron relocalizados muchos de ellos. Leal, cuando estuvo en su última entrevista que nos dio el señor ministro del Interior, el ministro Bonomi, nosotros le preguntamos sobre cuándo iba a comenzar el posible derrumbe de los Palomares. Usted me dice que había distintos vías por las que se habían apoderado de estas casas. ¿Cuánto tiempo supo el Ministerio del Interior de esta situación? ¿Por qué se tomó ese tiempo y de qué manera se instrumentó esto? ¿Con qué garantías? A ver, los primeros desalojos forzosos comenzaron a finales del mes de septiembre, luego de un enfrentamiento muy importante. ¿Del año pasado? Exactamente. Luego un enfrentamiento muy importante que hubo en la zona, que lo podrán recordar muchos, porque fue un enfrentamiento en todo Casaballe, donde se encontró un arsenal muy importante de armas y era un conflicto entre el grupo que dominaba la zona de los Palomares contra otro grupo de la zona de Unidad Casaballe. A partir de ahí se inició ese proceso. Los primeros desalojados no querían hablar por miedo, y hubo todo un trabajo bastante paciente de lograr convencerlos de que tenían que denunciar. Y no fue fácil. Y para eso se instaló todo un sistema de protección a los testigos y de relocalización. Alguna de esa gente bastante lejos del lugar de origen de hoy, incluso en el interior del país.
Por lo tanto, a partir de cuando se trabajó en conjunto con el fiscal Jorge Díaz nombró un equipo de fiscales, que fueron 3, se armó un caso y en el mes de diciembre fue el primer operativo donde se detuvo a toda esa gente. Porque una cosa es tener la información de qué está pasando y la otra tener la evidencia. Y se los detuvo y se los logró procesar con prisión. De todas maneras, bueno, ahí se hizo un acuerdo por parte de la Fiscalía con alguna persona que era parte de este grupo que quedó con prisión domiciliaria. Y desde nuestro punto de vista es un acuerdo que no debió haberse hecho, pero bueno, es parte de las reglas del sistema del nuevo código y la Fiscalía entendió que era necesario hacerlo. Y a partir de ahí, bueno, se comenzó a trabajar justamente en la regularización de un conjunto de situaciones. La calle Gustavo Volpe, que fíjense cómo serán las cosas, ¿no? La calle esta que se logró abrir es Gustavo Volpe, pero los vecinos nunca la conocieron como Gustavo Volpe. Varios vecinos en estos días me han dicho, Leal, mire que no es Gustavo Volpe, es Pasaje Central. Digo, no, esta calle se llama Gustavo Volpe. Lo que pasa es que nunca llegó, cuando ingresaba acá a Unidad Misiones, dejó de ser calle. Entonces le llamaban Pasaje Central porque efectivamente era una calle que se diluía. Claro. Una cosa muy surrealista, se diluía y terminaba en una escalera. Entonces, esa calle atraviesa, es la arteria principal que atraviesa y une lo que es la Plaza Casaballe con San Martín. ¿Por qué? Porque Gustavo Volpe es paralela a Aparicio Saravia. Entonces, abrir esa calle, conectarla, lo que va a pasar hoy, que es la iluminación, que ya quedó totalmente completa, la limpieza que se hizo el otro día, había tanta basura y tanta mugre que tuvimos que traer un carro de bomberos y manguerear la calle para poder limpiarla. Porque no entraba el recolector de residuos. No entraba porque no tenía manera de salir. Porque claro, es una calle que se iba... es eso, es... angostando, digamos. Se iba angostando, se iba perdiendo, iba dejando de ser calle. Era una metamorfosis, era una calle... Todo eso es anterior a la instalación de esta banda delictiva. Es algo que se fue degradando durante años, durante décadas. Totalmente. Y lo aprovechó esta banda para instalar. Exactamente, porque las condiciones urbanas favorecen entornos de inseguridad. Claro. Nosotros hemos planteado, y en particular yo he hecho mucha insistencia en eso, que la mejor estrategia de seguridad es tener un shock de ciudad. El plan 7 zonas tenía un poco también esa... Por ejemplo, ¿no? Tiene esa lógica. Claro. Uno puede poner un policía a patrullar ahí, pero si no hay calle, no hay vereda, no se recoge la basura. Bueno, y nosotros lo que estamos haciendo también con esto es un shock de confianza. Estamos conversando con los vecinos para que haya, por ejemplo, una comisión barrial en la zona, que no había. Puede temer el vecino que esto sea momentáneo. Dice, bueno, después se van y vuelven los delincuentes. Es decir, puede haber temor de que... Es razonable que lo teman. Pero bueno, este es un tema de la generación de confianza. Yo, que estoy ahí bastantes horas al día, les he planteado, bueno, acá también hay que intentar dar vuelta a la página. Hay una cantidad de gente que ha sufrido mucho ahí. Hay mucha gente que tiene muchas expectativas y que no quiere tener el estigma de decir, vive en Los Palomares. Mucha gente me ha dicho, a mí no me dan trabajo, o me miran, digo que soy de Los Palomares y me miran mal. Yo no quiero que digan que soy de Los Palomares. Claro. Porque claro, se llama Unidad Misiones, pero ahí hay toda una situación donde hay gente que ha quedado también de rehén, hay gente que tiene muchísimo miedo, o tuvo muchísimo miedo. Ahora en estos días que se empezaron a probar las luces, se prendieron las luces, claro, mucha gente quedó como sorprendida de que había ciertas cosas que volvían. Y nosotros le hemos planteado, aquí hay derechos, hay que restituir derechos, pero hay responsabilidades también. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahí hay una situación de uso irregular de toda la población del consumo eléctrico y del agua también. Esto quiere decir que están todos colgados. Y bueno, nosotros ahora, a partir de la semana que viene, vamos a impulsar un plan de regularización de eso.
porque parte del derecho a ser ciudadanos también implica que uno tiene que tener, bueno, obviamente tiene que pasar el recolector, tiene que haber una lamparita en la puerta de su casa y una luz, pero también uno tiene que tener las obligaciones del caso. Incluso ahí hay problemas con el propio Estado, porque el Estado había tenido algunas intenciones de regularizar el sistema de la UTE, lo habían comenzado a hacer y después dejó de cobrar, porque tampoco se animaban a entrar. Claro. Porque el miedo viene de las dos partes también. Cuando se instala el miedo en los servicios públicos. Por ejemplo, estaba leyendo, no se podían hacer reparaciones de OCE, porque claro, no había manera de que se pudiera trabajar allá adentro. Nosotros el otro día llevamos una cuadrilla de OCE porque se rompió un caño en uno de los pasajes que estaba en un caño de los que alimenta parte de los pasajes y estaba generando un gran problema en los cimientos. Brotaba agua y los vecinos dicen, hace 10 meses que está el agua así. Yo cuando lo vi dije, pero esto es ¿cómo? ¿Sabés qué se llama la OCE? No, pero la OCE no viene acá. Digo, no, nosotros estamos acá, la OCE va a venir. Y vino, lo arregló. Y claro, y la gente nos decía también, los funcionarios. Por eso esto es parte de una lógica de construir confianza mutua. Claro. No es solamente... Cuando la gente tiene miedo, tenía razón en tener miedo, porque lo que pasó ahí fue grave. Claro, pero nosotros que tenemos, lamentablemente, ¿no?, una mirada policial del barrio, porque es noticia cuando hay crímenes o porque, bueno, y hay que ir a atender urgencias. Cuando decís nosotros estamos acá, hay un despliegue policial permanente, vimos el censo que hubo que hacerlo en condiciones de seguridad muy fuertes. ¿Cómo es hoy la vida allí? Bueno, y la vida y el trabajo también de aquellos funcionarios como tú que van a trabajar allí. Sin problemas, digamos. Hoy, por ejemplo, en la mañana estuvo el móvil del programa Uruguay Crece Contigo, porque para nosotros la apuesta a la primera infancia en estos lugares es clave. Hay muchos niños en ese lugar. Se instaló el móvil ahí, está contactando a todas las familias que tienen niños menores de 3 años y a las madres embarazadas. Se instaló un equipo de ACE también por los temas vinculados a la salud. Estuvieron las cuadrillas de la UTAP, que es la unidad de alumbrado de la Intendencia, trabajando. Se están demoliendo casas. Bueno, hay otros servicios del Estado, estuvo la OCE trabajando. Digamos, hoy hay un tránsito que es normal en la zona. Se está normalizando. Yo lo que he dicho es que nosotros estamos reinstalando la cultura de la legalidad. Y la cultura de la legalidad tiene algunos aspectos que tienen que ver con esto que dije, de que es un mensaje contundente a los delincuentes y a los grupos criminales, que este tipo de prácticas mafiosas son inaceptables e inadmisibles y todo el peso del Estado les va a caer y ya les cayó. Y por otro lado, hay que reinstalar la cultura de los servicios ahí. Y eso tiene esa cuota aparte. Por eso ahora nosotros estamos impulsando la creación de esa comisión barrial, porque nos parece que es una buena noticia también que en el barrio Unidad Misiones la gente quiere tener un contador de la luz, porque puede tener un recibo y con ese recibo puedes tener, decir yo vivo en tal lugar. Puede tener para cualquier trámite le piden un recibo de la OCE, un recibo de la UTE y no lo tiene. Entonces, la gente lo quiere hacer. Déjenos ir a una pausa y volvemos para el último tramo de nuestro encuentro esta tarde con el sociólogo Gustavo Leal, director del programa de Convivencia y Seguridad del Ministerio del Interior. Tenemos preguntas de ustedes. Vamos a esa pausa, pero antes recordarles que Té Canarias tiene algo muy especial para contarnos. Cuando tomás té Canarias, su sabor te cautiva por sus notas inicialmente dulces y florales. Te envuelve su aroma característico del té y te atrapa su color ámbar oscuro y brillante. Bienvenido al mundo de Té Canarias, ahora en su nuevo envase de caja negra. Canarias, nuestra manera de tomar té.